El cielo nos llama a liderar nuestras propias vidas. Hoy profundizaremos un poco más sobre los aspectos del eclipse del pasado 8 de abril. Adelante, Mariano. Gracias. Bueno, el video que filmamos la semana pasada, que suscitó gran interés, tuvimos que abordar todos los aspectos del eclipse, tanto la parte astronómica como la parte mundana. Bueno, hoy nos vamos a centrar ya en la parte astrológica de lleno, porque en mi opinión este es un eclipse muy importante, tan importante como el eclipse de agosto de 1999, por ejemplo, y cosas así. Son eclipses que marcan época. En mi opinión, este es un eclipse que marca época. Entonces, hay varias cosas en las que quiero meterme. Primero que nada, tener en cuenta que el eclipse se da en el eje nodal Aries-Libra, que eso ha cambiado recientemente. Ustedes saben que el eje nodal, que es el lugar donde se dan los eclipses, aparece en la carta natal como una herradurita dada vuelta, se llama así, eje nodal. Siempre los eclipses, durante el tiempo que el eje nodal está en un signo, siempre se dan en ese signo, ¿cierto? Entonces ahora cambiamos este año. Hasta el año pasado el eje nodal era Tauro, y era Tauro Escorpio, ¿cierto? Se daban los eclipses de sol se daban en el signo de Tauro. Ahora el eje nodal está en Aries. Entonces todos los eclipses durante aproximadamente 18 meses, poco más, un poco menos, se van a estar dando en Aries. Al cambiar de signo estamos hablando de un cambio importante que tiene que ver con lo que significa el eje nodal, ¿cierto? El eje nodal es un punto de la carta que tiene que ver con el karma. Todos tenemos en nuestra carta natal un eje nodal, nodo norte, nodo sur, y eso es el karma. Tiene que ver con lo que toca, con el destino que nos toca en esta vida. El destino, quiero decir, no la misión, estoy hablando de destino, que son las cosas con las que nos vamos a encontrar y tenemos que trascender. Entonces, me parecería muy importante, Mariano, aclarar exactamente esa palabra destino, porque el destino, para que tengamos un contexto y hablemos el mismo lenguaje, es todo lo que vinimos a hacer para poder trascender, como dijo Mariano, nuestro karma, ¿sí? Son lecciones que quedan pendientes por aprender en otras vidas y que venimos aquí como a ganar el año, ¿cierto? A poder trascender eso para poder seguir adelante. Así es. Eso es algo que es la tarea que hemos asumido en esta presente vida, en esta presente encarnación. Bueno, para los que no creen en la reencarnación, bueno, lo toman como, de todas maneras el destino evidentemente existe, y porque hay cosas con las que nos encontramos en la vida con las que no podemos negociar y tenemos que trascenderlas. Bueno, a nivel cada uno en su carta natal tiene un eje nodal que está en un signo y en una casa. La casa en la que le toca a cada uno en el eje nodal, el nodo norte y el nodo sur, tienen que ver con el karma personal, pero esto tiene que ver, este eclipse que se da en el eje nodal de Aries tiene que ver con el karma a nivel humanidad. Voy a proyectar una imagen aquí para poder ver la carta. Esta es la carta del eclipse. Ahí se ve el círculo con el punto en el centro, que es el sol, y la luna que está al lado. Están los dos, a pesar de que no están superpuestos aquí, en realidad si miramos del lado izquierdo podemos ver que tenemos tenemos el grado, el minuto y el segundo en el cual están los dos astros en ese momento, y están exactamente en el mismo, están superpuestos, y el sol y la luna, el sol fue tapado por la luna durante 4 minutos, como ustedes saben. De eso se trató el eclipse, aunque aquí no se llegó a ver en las latitudes del sur de América. Entonces aquí se ve que están en Aries, ¿cierto? Y el eje nodal,
¿Qué es esto que está aquí, que parece una herradurita? También aparece acá, eje nodal. El que está cerca a la luna, ¿cierto? Sí. Entonces, fíjense que también está en Aries, el eje nodal. ¿Y qué hay debajo? Quirón. Quirón aparece también en conjunción con el eclipse, ¿cierto? Quirón está en 19 grados de Aries y el Sol y la Luna están en 19 también grados de Aries. Eso significa que están todos alineados. Eso es una alineación estelar. Ahora vamos a explicar qué significa que Quirón esté alineado con el eclipse. Y no hay que olvidar la presencia del cometa. El cometa Pons, no recuerdo el nombre. Pons 12, Pons algo, bueno, ¿no? Que le apodaron Diablo, ¿cierto? Eso porque tiene como dos cuernos. Podríamos haberlo apodado Tauro, también Aries o cualquier otro bicho que tuviera, que tenga cuernos. Eso no sé, fue un poco antojadizo. Tocará ver con el tiempo si este apodo que le colocaron al cometa, digamos, hace honor a su significación astrológica o no. Pero no me quiero desviar. Vamos a hablar entonces. El eje nodal en Aries tiene que ver con el karma de la humanidad. Aries tiene que ver con la iniciativa, tiene que ver con los comienzos, tiene que ver con el liderazgo. Puede tener relación con guerra, puede tener relación con violencia o no, dependiendo. Como ustedes saben, ya lo hemos explicado antes, hay polaridades. El tema de la violencia sería una polaridad, no tiene por qué irse por ahí la cosa, pero podría pasar. Sin embargo, yo creo que sí, que estamos entrando en una etapa donde vamos a tener un aumento de la violencia, pero también tiene que ver este eclipse con el tema del liderazgo. Y lo veo también por el lado de Quirón, porque Quirón se alineó y eso es una cosa bastante extraordinaria, una alineación tan perfecta de un astro como Quirón. Vuelvo a repasar qué es lo que es Quirón. Quirón es un asteroide, ¿cierto? Un asteroide que está muy alejado del Sol, que está cerca de la órbita de Plutón. Es un asteroide que se descubrió en 1977. Muchos astrólogos no lo tienen en cuenta para nada. Demora alrededor de 50 años en dar la vuelta al zodíaco y puede demorar alrededor de entre 18 meses y 8 años en cada signo, dependiendo de qué signo sea. Porque como desde la perspectiva de la Tierra, Quirón está, digamos, muy, muy alejado, la órbita es muy excéntrica, entonces en algunos signos se ve que se demora más que en otros. Quirón en Aries. Quirón es una herida que tiene que ver con un trauma profundo psicológico que digamos atraviesa la personalidad, tanto a nivel personal como a nivel humanidad. Entonces, ese trauma, ¿cómo funciona? Los traumas siempre se tratan de compensar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, en el caso de una persona, ser humano, un ejemplo de un trauma de abandono, por ejemplo. Las personas que tienen un trauma de abandono compensan eso, por ejemplo, adoptando muchas mascotas que encuentran abandonadas, encuentran perros y gatos abandonados y los adoptan. Entonces tienen la casa llena de perros y gatos, ¿cierto? Son personas compasivas, pero están compensando, ¿cierto? En el caso de la humanidad, por ejemplo, acá tenemos a Quirón con un tema de un trauma a nivel personal que atraviesa toda la personalidad, que tiene que ver con el haber sido hecho a un lado, el haber sido ninguneado, la humanidad, ¿cierto? Y eso hace que, en el caso de las personas, Quirón en Aries hace que esas personas sean tímidas, sean personas que temen hablar, que temen manifestarse, hacerse valer, ¿cierto? Y son como muchos aspectos de Salvador, ¿no?
tienen que ver con todos los traumas tienen su aspecto de salvador y depende del área, ¿no? En este caso, las personas que tienen a Quirón en Aries no son capaces de imponerse por sus propios intereses, pero cuando tienen que ayudar a alguien y ayudar a que otra persona haga valer sus intereses, sí lo pueden hacer. Hay otros traumas también que tienen un aspecto de víctima, ¿cierto? Sí. Donde las personas se sienten muy victimizadas. En este caso estamos hablando mucho de un papel de salvador. En ese caso, por ejemplo, es propio de Quirón en Cáncer, por ejemplo, las personas que se sienten víctimas, ¿sí? Entonces se vuelven abogados de pobres, se dedican a causas humanitarias y todo eso. Todo eso es algo que hay que trascender, ¿cierto? O sea, lo hacen por los demás, pero por ellos no lo pueden hacer. Cuando la persona logra trascender esta herida, este trauma, bueno, crece, tiene un crecimiento. Trascenderla es hacerse hacerse cargo de sí mismo. Sí, en parte sí. Y entonces este Quirón, una vez que trascendimos la herida, tenemos un crecimiento espectacular. Se vuelve como que se potencia. Sí, la persona realmente logra adquirir, digamos, la parte que tenía negada, entonces se produce un equilibrio, un Tao, entonces la persona adquiere una energía y un nivel superior. Eso es verdaderamente trascender, ¿cierto? Eso es con todo, eso digamos pasa con todos los puntos de la carta natal, sino que Quirón en particular tiene que ver con un trauma. No todas las cosas que hay en la carta tienen que ver con traumas. Ok. Lo que hablamos la vez pasada, quizás en otro video, sobre la dualidad también de los... de todos los signos y de como seres humanos, cómo vivimos en esa dualidad también, de esas energías que de alguna manera rigen nuestras vidas. Exacto, hay que trascender esa dualidad y unificar, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es a nivel de una persona, pero a nivel de la humanidad, ¿cierto? Aquí lo que nos está mostrando este Quirón en Aries en conjunción con el eclipse, nos está mostrando que es momento de trascender el trauma que tiene que ver con haber sido ninguneado por nuestros líderes. ¿Ninguneado? Sí, haber sido hecho a un lado y no haber recibido... Excluido o... No excluido, sino como que los... No apreciado. No fueron atendidas las necesidades, no fue escuchada la humanidad. Vale. La humanidad, el ser humano es un animal de manada, necesita un líder. Siempre tenemos necesidad de líderes. Entonces siempre buscamos a alguien que nos diga qué hacer y qué pensar. Eso es el liderazgo, ¿cierto? Pero en estas épocas en las que estamos, nuestro liderazgo realmente, si uno ve lo que son los políticos en todo el mundo, en todas partes del mundo, los presidentes de los países, lo que vemos son personas que realmente no están velando por los intereses de los pueblos a los que representan, personas que no están en condiciones de ocupar esos puestos. Son manipuladas por otras personas que no están a la vista, pero ellos en sí ni siquiera son estadistas, no son personas capaces de ocupar ese lugar y a ellos también les dicen qué hacer. Y el resto de la humanidad, el pueblo, en todas partes, observa y no hace nada. ¿Se queja? Sí, hay quejas, pero no hay acciones concretas, no se ven que estén sucediendo grandes manifestaciones o revoluciones como sucedieron durante el siglo XX. Y en muchos países de Latinoamérica hemos estado asistiendo a ver cómo el Estado cada vez crece más y los políticos se enriquecen más, cada vez tenemos más impuestos y cada vez recibimos menos por los impuestos que pagamos. Cada vez somos más pobres y nadie... O sea, ha habido tímidas manifestaciones, pero no han sido manifestaciones de gran calado, ¿cierto? Han sido manifestaciones más bien tímidas, no multitudinarias. El hecho de la emergencia de ciertos políticos, como por ejemplo en Argentina, responde a una búsqueda desesperada de un nuevo liderazgo. Pero lo que sí está sucediendo es que el pueblo como tal no se está liderando a sí mismo.
Que ahí es donde vamos, el punto central. Y ahí está la herida. Ajá, Y ahí está la herida que hay que trascender. Entonces, yo pienso que este eclipse con esta conjunción de Quirón nos está llamando a empezar a liderarnos a nosotros mismos, personalmente y en grupo. O sea, no esperar que otro lidere, sino empezar a liderar nosotros mismos nuestras propias vidas y empezar a hacer esa consecución y ese logro de esos objetivos que queremos para nuestro bienestar. Exacto, necesitamos empezar a pensar por nosotros mismos y tomar decisiones y no estar esperando que venga el Estado o el político a resolver, porque evidentemente ellos responden a sus propios intereses o a intereses que en todo caso no son los nuestros. Entonces lo que sucede es que nos perjudican. Entonces es hora de que dejemos de esperar que nos digan qué pensar y qué hacer. Estaba viendo el otro día un video de un youtuber conocido donde muestra, por ejemplo, cómo funcionan las granjas de bots. ¿Qué son los bots? Son usuarios ficticios de redes sociales, que no son personas verdaderas, sino que son robots, algoritmos, y están programados para postear determinado contenido, a seguir determinadas tendencias, y eso sirve para crear tendencia en las redes sociales. Y entonces de esa manera pueden hacer que el contenido que a uno le aparece cuando entra a una red social sea de determinada tendencia o signo, o trate de impulsar determinadas ideas, ¿sí? Estas granjas de bots tienen montones de dispositivos de telefonía móvil, que son manejados desde un lugar central con un algoritmo. Antes necesitaban a un montón de personas metidas en una habitación con un montón de celulares. Ahora ya directamente eso se maneja con inteligencia artificial. Y eso nos manipula el pensamiento. Eso sirve para hacernos creer que están pasando ciertas cosas. Bueno, quisiera de pronto aclarar un poco ese aspecto, pues más que aclarar es como una nota sobre la conexión de las redes neuronales, ¿sí? A medida que nosotros hacemos una repetición de algo, de un pensamiento, de una forma de expresarnos, de una forma de actuar o una forma de ver la vida, esas redes neuronales se van fortaleciendo, ¿sí? Son como nuevos caminos, que precisamente esto es lo que hacemos en terapia, crear nuevos caminos, nuevas conexiones para que las personas puedan salir de esos ciclos dolorosos que se repiten una y otra vez, para que puedan también poder pensar de una manera diferente y al mismo tiempo, cuando pensamos de una manera diferente, lograr resultados diferentes, ¿sí? Entonces, a lo que se refiere Mariano es que con toda esta información, lo que hace las redes neuronales es conectar repetidamente a través de las redes la misma información, y sin darnos cuenta nos están haciendo pensar de una manera que quizás no es conveniente para nosotros, que no es lo que buscamos, ¿verdad? Básicamente lo que hacen es crear una realidad. Una realidad que puede o no tener que ver con el mundo físico, pero la cuestión para bien o para mal, dependiendo de las conveniencias que ellos tengan. Puede funcionar para bien, pero normalmente lo hacen para impulsar intereses sectoriales de grupos de interés, de grupos de poder. Y en definitiva lo que hay que hacer es levantar la cabeza del teléfono y empezar a ver el mundo tal como es. Y a cuestionarnos un poco las cosas. Y entonces ahí está. Empezar a uno a pensar por su propia cuenta, hacerse preguntas y hacerse las preguntas que corresponden, y empezar a pensar por uno mismo y no esperar que le digan lo que tiene que hacer, porque si tiene que haber un cambio, y esto parece ser el inicio de esto, tiene que ser primero individual. El cambio va desde el individuo hacia la sociedad. No es como nos han querido hacer creer de que es desde afuera hacia adentro, sino que es al contrario. Entonces, eso creo que es lo que marca el eclipse. Y no nos debemos olvidar el cometa. El cometa... Bueno, voy a proyectar otra cosita por aquí.
así se vio el cielo en el momento del eclipse, ¿cierto? Ahí está el cometa 12 Pons-Brooks, me había olvidado el nombre, Pons-Brooks. Es ese cometa del que hablamos la vez anterior, que justo regresó en este preciso momento y se hizo visible durante el eclipse. Eso es otra cosa muy extraordinaria, entre todas las cosas extraordinarias que tuvo este eclipse. Para mayor referencia, vean el video anterior. Y como ustedes ven, está a mitad de camino entre Urano y Júpiter. Urano y Júpiter, si vemos la carta del eclipse, vemos que están en Tauro, ¿sí? Y esto, a principio de años, tuvimos otro video donde explicamos los sucesos salientes del año. Este eclipse no estuvo incluido en ese video, pero esa conjunción de Júpiter en Tauro, que va a tener lugar a partir del 20 y va a durar 2 meses, es extraordinaria. Y el eclipse estuvo en el signo de al lado, en Aries, y el cometa está entre las dos. Yo siento que cuando aparece un cometa es como si fuera como si alguien estuviera poniéndole un subrayado a lo que está pasando en el cielo. Parece ser como si estuvieran tratando de remarcar algo, ¿cierto? Como cuando nosotros editamos un documento y queremos hacer un subrayado o una negrilla, ¿cierto? Exacto. Para resaltar algo. Exacto, cuando le pasamos el resaltador fluorescente. Pienso que el cometa está resaltando esas dos cosas que están pasando en el cielo. También, bueno, aquí lo que vemos es un mapa a nivel de las constelaciones. Lo rojo, el cartel rojo es donde estaba el cometa. Fíjense que está mucho más cerca de la conjunción Urano-Júpiter. ¿Y qué quiere decir eso, Mariano? En aspectos pues como energéticos y astrológicos. Bueno, en mi opinión, los cometas siempre han sido vistos como de mal augurio por las culturas ancestrales. ¿Por qué? Porque un cometa significa como que se está desbaratando el orden. Las culturas ancestrales todas creían que en el universo había un orden, que estaba manejado por un ser superior, Dios, Yahvé, Alá, llámenle como gusten, pero había un orden. Y el cielo era como una especie de mapa del orden que había en la Tierra. Entonces, cuando apareció un cometa, era como una estrella que se había salido de su curso, de su cauce, una estrella que estaba errando por ahí en el cielo. Era una forma de decir que se estaba desbaratando el orden, ¿cierto? Yo siento que al estar cerca el cometa de la conjunción Júpiter-Urano está dando un mal augurio sobre esa conjunción. Esa conjunción habíamos dicho que tenía que ver con el tema de los recursos, el dinero, los alimentos, todas esas cosas que tienen que ver con la tierra. Habíamos dicho que eso iba a marcar la emergencia de las divisas digitales de banca central, que no son criptomonedas, son otra cosa. Tiene que ver con el tema del cambio en el paradigma de alimentación, el tema de comer alimentos sintéticos, insectos, el tema de los recursos naturales de la tierra que están buscando la manera de acapararlos, de que no los utilicemos nosotros. Tal vez el cometa signifique que todo eso vaya mal. ¿Qué sería que vaya mal? O sea, que esos planes den reversa. Que esos planes no tengan éxito, o que tal vez tengan mucho éxito y sea para nosotros sea una mala cosa, no lo sé. Habrá que ver, pero hay que esperar, pero creo que tiene que ver con eso. Y también, como decía, remarca lo que pasa con el eclipse. Entonces, por eso digo que este eclipse es un eclipse de los que hay que tener registro, que son para recordar y que marcan cambios de época, como pasó con el de agosto del 99. Entonces, bueno, para resumir y ya no hacer tan largo el video. Mencionan los 3 puntos los más importantes. Recapitulando entonces, el eclipse en Aries y en conjunción con
con Quirón marcan el trauma de la humanidad por el tema del mal liderazgo. Tienen que ver con la crisis de liderazgo que estamos viviendo en todo el mundo y tienen que ver con el momento de la humanidad para empezar a liderarse a sí misma, para dejar de seguir a líderes ciegamente. Y tiene que ver, el cometa tiene que ver con que esto es un evento remarcable y se está dando casi al mismo tiempo que comienza la conjunción Júpiter-Urano, que tiene que ver con los recursos, que es los recursos del planeta Tierra son las cosas que nos permiten a todos vivir y habitarlo. Entonces es para prestarle atención al tema. Es importante empezar a pensar cada uno por su cuenta, a tomar decisiones y a dejar de seguir ciegamente lo que aparece en la TV, en las redes sociales o lo que digan los políticos. En este punto, Mariano, es muy importante empezar a escuchar mucho nuestra intuición, ¿no? Exacto. Y obviamente pues datearnos muy bien, como dijimos ahora, hacernos preguntas, investigar. No traguemos entero. Exacto. No traguemos entero de lo que nos dicen, de lo que hay en los medios. Hagámonos preguntas, revisemos, investiguemos y armémonos de nuestras propias conclusiones para tomar nuestras propias decisiones. Mariano, también me parecería importante que aprovecháramos este momento para que les contáramos a las personas que nos están escuchando que vamos a empezar un curso de astrología. Verdad. Bueno, sí, soy consciente de que hablo en una jerga complicada de entender y muestro cartas astrales que seguramente la mayoría de ustedes no comprenden, entonces a mí me gustaría invitarlos a un curso de astrología que vamos a dar, que va a ser presencial, que va a durar todo un día, un sábado, un domingo. ¿Tenemos la fecha? Todavía va no. A ser a finales de este mes que vamos a empezar. Va a ser todo un día aquí, un día de sol. La idea es que sea un domingo para que las personas puedan asistir con tranquilidad. Exacto, que sea un domingo, que podamos disfrutar aquí del aire libre, del sol, que podamos tener tiempo de aprender cómo se lee una carta natal. Y la idea es que a cada uno se le dé su carta natal impresa y se le explique cómo analizarla. Lógicamente en un día no van a salir todos astrólogos de aquí, pero les voy a explicar por lo menos qué es lo que tienen que leer, qué es lo que tienen que estudiar los que deseen hacerlo y cómo poder empezar a utilizar la carta astral como herramienta de vida, como herramienta de crecimiento personal o como le quieran llamar. De autoconocimiento, exacto. Que esto deje de ser una superstición, porque la astrología es un arte y es un arte que requiere estudio y requiere práctica. Entonces, y así como vivir es un arte. Así es, exactamente, porque para eso es que sirve realmente. Entonces, bueno, todos invitados. Muchas gracias. Pónganse en contacto con Luza. Desde la cuenta de Adria, sí, vamos a empezar a contarles cuáles son las fechas, los valores, la duración, para que estén todos pendientes. Exacto. Bueno, les agradecemos mucho. Gracias por el espacio y bueno. A ti, Mariano, gracias. Feliz día.